la idea, la idea de esta charla es, hablamos un poco sobre la idea de las fechas de fin de año. Por supuesto, ¿a qué les recuerda? ¿Sí? ¿Se ha pensado en regalos, las rebajas, las celebraciones y las compras? Ese es el camino de este webinar o webinario, ¿sí? Esta idea de esta charla. Las transacciones de compra y ventas en línea ya están consolidadas en entornos virtuales y se han convertido en un hábito en todo el mundo, como vimos ahora en Black Friday, en Cyber Monday, en otras fechas, lo que abre las puertas, claro, para los juegos de datos y los ciberataques. Entonces, la idea es, durante este durante esta hora, conversamos un poco sobre este tema y entender un poco más sobre las amenazas que tenemos en estas fechas especiales, ¿sí? Entonces, tengo acá con nosotros un placer de traer a Carolina Bossa, a Alberto, a César y también a Gabriel. Creo yo que probablemente Gabriel tuvo algún problema, pero vamos a empezar. Muy bien. Durante esta charla tiene la opción de hacer preguntas en el chat. Puede hacer tu pregunta si tiene dudas o algo así. Entonces, mi idea ahora es empezar con las presentaciones. Entonces, me gustaría de que contásemos un poco sobre quién eres y cómo llegaste aquí en este tema de seguridad. Quería empezar con Carolina, que nos contes un poco sobre sus experiencias profesionales, quién es Carolina, y después podemos continuar las presentaciones. Entonces, empecemos por Carolina. ¿Quién es Carolina Bossa? ¿Quién es Carolina? En primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir escenario con todos ustedes. Bueno, se nota el acento, yo soy brasileña, vivo acá en São Paulo, soy casi vecina de Felipe. Yo soy graduada en la área de la computación, ciencia de la computación se dice acá. Trabajé un poco como ingeniera para ventas y después de algunos años empecé a trabajar con la área de negocios y de ventas y siempre en el mercado de ciberseguridad. Hoy estoy más enfocada ya trabajando con ventas en seguridad de nube, de aplicaciones nativas de la nube. Entonces, hace mucho que yo estoy en este mercado, en este seguimiento, un poco más en el área de los negocios. ¿Y quién es Carolina? Aparte del trabajo, me encanta la bici y empecé a nadar. Entonces me encanta el deporte, yo tengo una perra y esta soy yo. Gracias. Muy bien, podemos ir con Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Gil, soy de Uruguay. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes acá hablando sobre este tema. Soy ingeniero en informática, hace más o menos 20 años que estoy trabajando en ciberseguridad en distintos aspectos de la misma. Comencé trabajando en informática forense, luego consultoría como consultor en seguridad informática, luego consultor en seguridad de información. Trabajé en empresas del Estado, luego trabajé en la empresa más grande del país, que es la petrolera, la empresa monopolio del Estado, como profesional en seguridad de información. Y en el 2016 me enfoqué por completo a la tecnología blockchain y seguridad en las mismas. Y bueno, en estos momentos en realidad es una primicia. Estoy empezando a trabajar para una empresa que se llama C-Labs, que tiene un mercado importante en el mundo de las criptomonedas, como parte del equipo de seguridad. Muy bien, mucho gusto. Una vez más. Jesser, ¿quién es Jesser? Hola, muy buenas. Un placer, Carolina, Felipe y Alberto. Pues me llamo Jesser, soy brasileño también, vivo en España desde hace unos 7 años. Trabajo con ciberseguridad creo que desde 2008, 2009, por ahí, cuando todavía estaba
en la universidad haciendo sistemas de la información, un curso que no existe por aquí. Es muy de Brasil, la mezcla entre administración y tecnología. Y me encanté por las clases de seguridad, y también de ahí empezó todo lo que era forense. Me fui buscando especializar en forense, certificarme. Con el pasar del tiempo me moví a España. He trabajado en algunos bancos de acá, he trabajado también en una Big Four. He estado desde la parte del Red Team como pentester senior de algunas compañías, también pasando por la parte de compliance, por la parte de la ISO 27001. Siempre me gustó conocer la parte de seguridad como de una manera general. Pero mi pasión, que es entre trabajo y placer, es la investigación, y me especialicé en OSINT. Estuve algunos años dedicados a impartir formaciones a equipos de policías de varios países. Hace como 2 años me dediqué a montar mi propia academia y trabajar con la parte de formación de ciberinteligencia. Y también trabajo hoy para una empresa llamada S21Sec. Es hoy la mayor compañía de la península ibérica en ciberseguridad, una empresa que solo trabaja con ciberseguridad. Soy responsable del equipo de ciberinteligencia en España, Portugal y México. Y cuando no estoy trabajando, no me gusta ver nada respecto de tecnología. La gente me pregunta muchas veces por qué está al día con las series como Mr. Robot. Bueno, cuando estoy trabajando yo sí busco referencias en la serie, veo cosas del tipo, pero cuando intento ver cosas que tienen menos referencias posible para poder desconectar de verdad, y me gusta mucho viajar. Tengo pendiente de ir a Uruguay, Alberto, pero muy pronto te haré una llamada para que me recomendas sitios, porque no me fío de Felipe. Desde nuestra charla de ayer, no, No, verdad que no. no quiero ir por los mismos sitios que he estado. Traigan tarjeta de crédito y también efectivo, por las dudas. Verdad, Por verdad. Si seguridad, no, ¿no? va a estar en la cárcel. Pero Alberto conoce bien la cárcel, ¿sí? Sí, en realidad soy el primer hacker de Uruguay que fue enviado a prisión por un supuesto delito informático. Es una causa que está abierta, pero estoy pagando el precio de la incompetencia que existe en la gente que trabaja en la investigación de delitos informáticos en esta parte del mundo, el desconocimiento, incompetencia. eh, y nada, pasé a la historia por eso. Es decir, mi Sí. primer trabajo fue como perito forense en una causa criminal, cuando en el año 2004 se aprobó una ley sobre la pornografía infantil, tráfico de material pornográfico infantil. Yo fui el perito de esa causa. En el año 2017 fue el primer hacker procesado por un delito informático. El primero en todo. Hoy reímos, pero es de llorar. Pero qué bien que se cambió bastante, me lo imagino, la mentalidad en Latinoamérica como en Europa en relación a algunas cosas. Hasta poco tiempo, la RAI, la Real Academia Española, traducía el término hacker para pirata informático, en el sentido más de negrito de la palabra, ¿no? Y hoy ya se entiende como experto en tecnología. Entonces creo que se va evolucionando, no tan rápido como los malos, pero las leyes y las cabezas de los que nos gobiernan se va evolucionando poco a poco. Sí, en realidad lo que mencionas es algo muy interesante. Fue una iniciativa de Chema Alonso, está a cargo de seguridad de Telefónica, una pedido en change.org. O sea, nosotros que estamos en esta comunidad somos capaces de generar esos cambios, esa evolución, cambiar las cabezas, cambiar la forma de pensar, y nada, mejorar este mundo. Como dices tú, estamos lamentablemente un poco detrás de los malos, pero está en nuestras manos hacer muchas cosas. Y este Exactamente. es un Tú, tema muy interesante, Alberto.
porque Alberto y yo participamos de un proyecto llamado Hack is not a Crime. Nosotros somos advocates de este proyecto. Yo conversé con Carolina sobre este proyecto. Tenemos algunas ideas de crear chapters, no sé si en Brasil, quién sabe, invito a Jesse para participar, creamos un chapter un chapter ibérico. Es un proyecto muy interesante que empezó en Estados Unidos y hoy tenemos advocates espalhados por todo el mundo. Y la idea por detrás de este proyecto es hablar sobre la cultura hacker y que es un estilo de vida, como usa la creatividad para olear para cosas. O sea, claro que estamos hablando de tecnología, pero cuando hablamos sobre abogados, por ejemplo, es un abogado de ley, no es un abogado de malo o bueno, es abogado. O sea, simple como eso. Si trabajas como desarrollador, es desarrollador, y usa la creatividad, o no es desarrollador, no existe el black desarrollador, el white desarrollador, es desarrollador, así como es hacker, es como miras y como usa la creatividad, esa es la idea del proyecto. Entonces, nuestra idea es hablar esto en la TV, los periódicos, en las conferencias, meetups, así por diante. Solo una especie de eso. Bueno, para empezar, me gustaría hacer una pregunta a los invitados, que es, ¿por qué se disparan las amenazas de ciberseguridad durante las fechas festivas? Ese es el tema de nuestro binario, pero me gustaría saber la opinión de Carol, de Alberto, de César. ¿Por qué vos crees que se disparan las amenazas durante este tiempo de las amenazas o de las fechas, la verdad? ¿Yo puedo empezar? Por supuesto, Sí, yo por como favor. soy el que menos sabe aquí, sería el último, y así solo concordo con vosotros. No, yo pienso que de verdad por la falta, por algunos puntos y principalmente por el factor humano de la cadena digital, de todo que es digital. Y antes teníamos amenazas en el mundo físico, que fue, hoy tenemos todo en el mundo digital, porque la gente tiene una falsa sensación de seguridad porque estamos por detrás de un móvil, de una computadora, de un sitio web, y no estamos saliendo de un banco lleno de billetes de plata. Entonces, pensamos que estamos seguros y que nadie está viendo nuestros números de tarjetas, nuestras transacciones. También una falta de conocimiento o de madurez en el tema digital. La gente no se preocupa como en proteger sus identidades o sus informaciones confidenciales o sensibles de la misma forma que hacíamos antes en el mundo físico. Y como la gente tiene una oportunidad, mejor oportunidad de compra, de emoción, que son las compras así en las fechas que celebramos como Navidad, como Black Friday. Hay mucho de emoción que está totalmente relacionada al factor humano. Ahí es un conjunto que es el conjunto de éxito para los hackers malos, ya que estamos hablando de hackers que no son malos, de los atacantes o de los ladrones. El problema es la gente. Sí, comparto lo que dice Carolina por completo. En realidad, en lugar de hackers malos, capaz que la mejor forma de referirnos a ellos son los criminales, porque son ladrones en definitiva, están cometiendo delitos, robando. Eh, Comparto todos los puntos que dice Carolina sobre los motivos por los cuales se disparan en esta época. El hecho simplemente de que la gente sale a comprar porque hay ofertas que son irresistibles, el movimiento, el tráfico que hay de compras, el mercado se abre de una forma impresionante, las transacciones aumentan de una forma increíble. Bueno, de forma directa aumenta la capacidad o el riesgo de ser víctima de un delito en estas fechas. También puede ser de que justo en estas fechas hay feriados y los equipos de seguridad de repente no
no están trabajando de forma completa, puede haber gente que esté trabajando, equipos que estén trabajando con menos personal, no estén monitoreando de forma completa lo que está pasando en sus sistemas, entonces es más interesante un ataque en estas fechas, ya que puede haber controles que estén un poco bajos. De acuerdo total con ambos. Yo siempre me acuerdo de mi mamá cuando era pequeño, me decía, ¿no?, que en el centro de la ciudad había mucha gente que intentaba aplicar fraudes y estafas a la gente que estaba ahí comprando, y complementando lo que comentaba Carolina, creo que la gente en el momento de la compra un poco que se apaga la racionalidad del cerebro y empieza a aceptar algunas cosas, ¿no? Y acumula con la cantidad de promociones. Por ejemplo, ya empezó las campañas de Black Friday. Bueno, a mí que me gusta bastante el tema de viajes, he recibido de 4 aerolíneas promociones el día de hoy. 4 aerolíneas, más promociones de billetes de tren, más entrada en parques y cosas del tipo. Entonces se aprovechan ahí para intentar colar y ver si son capaces de lograr. En España, las vacaciones, como al revés de que es Latinoamérica, las vacaciones de mayor duración suelen pasar entre julio y agosto, que es el periodo del verano de acá, y donde también se sube mucho las estafas, los temas de los phishings, porque la gente está en la playa y está mucho más preocupado en disfrutar de su tiempo libre. Entonces, si te llega un SMS, un mensaje diciendo tienes que aprobar una transferencia en tu cuenta, la gente hace el clic sin pensar muchas veces porque quiere ganar el tiempo y quieres entrar en lo que está haciendo, si es beber, si es jugar, si es estar en la playa, y con eso, pues en muchos casos he perdido mis vacaciones para estar cuidando para que las otras personas no sufren las suyas. Pero tiene mucho sentido lo que habéis comentado, de que es una mezcla de todo, ¿no? Se aprovechan los malos, se acumulan las ofertas y con esto ellos intentan colar. Sí, Alberto, cuando fue a hablar, si puedes llegar un poco más acerca del micrófono, que las personas nos requisitaron aquí por el chat, si puedes llegar más acerca. Bien. Me gustaría hacer una pregunta. Perfectamente, ¿eh? ¿Tú también, Carolina? Sí, yo le escucho, pero un poco bajo. Para mí era un poco bajo, creo que para algunas personas sí también. Bueno, me gustaría hacer una pregunta a Carol, que ella trabaja con algunos clientes en Brasil y también algunos clientes en Latinoamérica. Carol, ¿cómo ves ese tipo de ataque de amenazas durante Black Friday, Cyber Monday, en el mercado Latinoamérica? ¿Se tiene alguna experiencia o se ha escuchado algo sobre eso, sobre este tema específicamente en Latinoamérica y Brasil también? Yo veo que, bueno, claro que somos, hablando de Latinoamérica, somos países y culturas totalmente distintas, pero tenemos algunas cosas que son muy similares y veo que Latinoamérica es un territorio como único, que compartimos bueno, algunas cosas culturales muy similares. Entonces, aparte de las diferencias, sí tenemos algo que es común a todos. Y este tema que yo empecé hablando de la madurez relacionado a seguridad, siempre estamos con algunos pasos retrasados y comparados a EMEA, Europa o Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Entonces, existen algunos puntos que es la madurez relacionada a seguridad. Entonces, las leyes y regulaciones de privacidad, de seguridad, llegan siempre después acá. Por ejemplo, en Brasil tenemos el LGPD que llegó mucho después del GDPR de Europa. Entonces, estamos un poco retrasados. Es una cultura, no una cultura, pero es una población que fue digitalizada y bancarizada, no, perdón si no es así que se dice, después.
Entonces, teníamos la cultura de hacer pagos en efectivo en muchos de los países. Argentina, por ejemplo, por el tema de la pandemia y de la gente que necesitaba hacer pagos o recibir plata desde sus casas, empezó a bancarizarse justo en los últimos años. Entonces era un país que utilizaba mucho efectivo. Entonces, con esta falta de madurez y esta explosión del digital, de los bancos digitales y de la población que está bancarizada digitalmente, es un mercado muy exitoso para los criminosos digitales, justamente porque tiene un montón de gente con baja madurez que empezó a comprar todo digital, mucha gente que es nuevo en tener una tarjeta de crédito o hacer una transferencia digital sin utilizar efectivo. Entonces, estamos muy vulnerables a ese tipo de ataques. Y vemos que en otros países más maduros, los ataques no son solamente a los consumidores, los clientes, pero también a las empresas de delivery, por ejemplo, de entregas como DHL, FedEx, etc. Porque, bueno, se buscan también atacar por todos los lados. Aquí ya somos ¿cómo puedo decir? Aquí decimos un plato lleno para los criminosos y en otros lados están buscando otras alternativas. Entonces, por eso veo que es el boom del digital, que es el problema nuestro. Sí, me gustaba extender esta pregunta a Alberto también, porque yo sé que Alberto tiene un tipo de programa, no, porque no es un programa, la verdad, es un trabajo que Alberto pasa el Twitter conversando con mucha gente de los Estados Unidos y con muchas personas de la comunidad de seguridad. Me gustaba entender, Alberto, cuál es tu opinión encima de este tema exactamente, porque Carol nos habló un poco sobre Brasil, Latinoamérica, pero tú estás en Uruguay, pero conversas con mucha gente de Estados Unidos. ¿Cómo tú ves de esta parte? Por supuesto que ya tiene hablado sobre este tema con las personas. Sí, es muy buena tu pregunta. Justo antes de esta conferencia estaba conversando, tenía una videollamada con una persona que se llama Jonathan Scott, que está haciendo un montón de investigaciones a nivel de vulnerabilidades y problemas de seguridad a nivel de firmware en dispositivos móviles. En particular, expuso problemas bastante importantes de privacidad en dispositivos Apple. Y bueno, antes que nada quiero decir que en Uruguay pasa lo mismo que mencionaba Carolina. La bancarización es una realidad, los medios de pago electrónicos están aquí para quedarse por ley, o sea, la gente recibe sus sueldos por medios electrónicos, tenemos todos tarjetas de débito o de crédito para hacer compras. Estamos en ese mundo y no hay vuelta atrás. Lo que veo, lo que percibo y lo que creo que va a pasar es que esto, el escenario de los ataques cambia de forma constante y es impresionante las cosas que vemos que parecen increíbles, pero bueno, yo creo que algo que va a suceder, no sé si en esta ola o el año que viene o próximamente, es el tema de eh, explotar vulnerabilidades en los pagos mediante las plataformas, las billeteras que se te pueden tener con el iPhone, con Android. O sea, creo que van a ser muy apetecibles atacar ese tipo de plataformas que básicamente son formas de manejar dinero, de almacenar dinero para compras utilizando el celular. O sea, para facilitarle la vida a la gente, se está generando un nuevo posible vector de ataque para los cibercriminales, y ahí hay dinero, hay transacciones, o sea, y justamente se está viendo mucho de seguridad, problemas de seguridad a nivel de firmware, que es muy difícil de detectar, y
todo esto que involucra de repente decir, tecnología, chipsets dedicados a temas de asegurar esta seguridad. También en las computadoras, ¿no? Las motherboards tienen ya, tenemos todos motherboards con módulos dedicados a seguridad. Bueno, creo que por ahí va a ir la mano. Dispositivos móviles, métodos de pago por iPhone, Android. eh, Creo que ahí vamos a ver nuevas formas de robar dinero o cometer delitos. Bien, César nos hablaba sobre que durante las vacaciones en la España es un tiempo muy especial porque las personas quieren disfrutar. Entonces, César, ¿cómo ves la misma pregunta que yo hice a Carol y a Alberto? ¿Cómo ves en Europa y cómo comparas, por ejemplo, porque trabajas con México, que es Latinoamérica? ¿Cómo ves el comportamiento de las personas cuando hablamos de este tipo de ataques en estas fechas, por ejemplo? ¿Cómo ves y cómo comparas o cómo trabajas? Creo que es un trabajo un poco complejo, ¿sí? Sí, por partes. En México es muy parecido con lo que comentaba Alberto y Carolina, porque es ahí la mezcla entre la cultura latinoamericana con la cultura norteamericana, ¿no? Entonces es un país complejo que tiene ahí como las dos maneras de pensar, de alguna manera, para poder comparar. Y Europa es ya un poco distinto. Veo que muchas veces el pensamiento del europeo es, el europeo, a ver cómo puedo intentar explicar, no se cree tanto en muchos casos, ¿vale? Por ejemplo, hay algunas campañas de phishing aquí que son muy bien trabajadas y vemos otras en otros sitios o destinadas a otro público que ellos no pican, no caen porque desconfían y simplemente ignoran. Entonces vemos un nivel de avance, por ejemplo. Hemos acompañado, creo que el final del año pasado, las campañas que se pasaba por WhatsApp, de intentar robar el WhatsApp a través de solicitar el código. El atacante ponía en su móvil el número de la víctima y solicitaba el código y todo más. Y aquí se intentó hacer, pero no hubo tanto logro, tanto éxito, porque la gente desconfiaba y decía, yo no voy a dar esto, pero ni si es del WhatsApp, me da igual. Entonces, ellos intentaron buscar otras maneras de hacer un clonado de la SIM, de la tarjeta SIM, que al final hubo un resultado parecido, pero esta interacción de ingeniería social muchas veces no sé si se puede decir que esto es un avance, pero los malos de Brasil tienen un nivel de madurez ingeniería social muy alto, que son capaces de unas técnicas de convencimiento muy fuertes, y a lo mejor los que están atacando, porque además los actores que atacan principalmente Iberia, la península ibérica, Portugal es muy atacado por actores brasileños, y España por actores del este y de Asia. Sí que hay dentro del mercado latino, todo, pero desde el este, del este europeo son mucho más trabajados. Entonces, el típico de phishing que todavía viene con errores de traducción. Entonces, la gente salta. Y luego, como ponemos a revisar phishings en México o mismo de Brasil, vimos que tenía un nivel de veracidad, de profesionalismo mayor. Entonces, eso notamos. Esta es una diferencia que notamos bastante. Otra cosa que es bastante claro es ver cómo que en muchos casos Portugal, en este ejemplo, acaba siendo la segunda opción de los atacantes de Brasil. Se empiezan campañas. Hace poco hemos estado trabajando con algunas investigaciones en que se empezó campañas a distintos bancos de Brasil, a distintas entidades de pago de Brasil, y se creó dominios con foco en Portugal
después de un mes y medio después de que se estaba logrando esto en Brasil. O sea, no pasa a ser la primera opción. Entonces se trabaja bastante, por lo visto, en Brasil y luego se empieza a emplear en Portugal. Mismos actores, mismas técnicas, pero ya moldado al mercado europeo. Bien, me gustaba de hacer una pregunta a las personas que están con nosotros aquí ahora. Me gustaba de saber cuál es el país que la persona que está nos viendo ahora en vivo, si son de Brasil, dónde son, si son de México, de Uruguay, se puede escribir en el chat, por favor, solo para saber de qué país están hablando, para saber, me gustaba de saber, porque tenemos muchísimas personas aquí junto con nosotros. Tenemos de México, Colombia. Bien, bien, muy bien. Qué lindo. Hablando de México, Felipe, ahí ellos tienen las fechas, ¿no? Como la Black Friday, el Buen Fin, que es como una Black Friday, y el Día de los Muertos, sí, el otro, la fecha importante. Son campañas, y así como creo que en Brasil también, las fechas cerca de la declaración del impuesto de renta o de la declaración de patrimonio, son los periodos que los atacantes aprovechan, ¿no? Mismo no siendo un festivo, pero es una data tan importante que la gente ya empieza a sufrir ataques. Mismo antes de presentar la declaración, se empieza a llegar mensajes y la gente a veces cae y luego se queja diciendo, bueno, pues yo ni tenía presentado mi declaración de propiedad, de renta todavía. Entonces, ¿por qué has picado? Si no has presentado, ¿cómo va a abrir una notificación de que ha salido mal tu presentación, ¿no? Pero la gente cae. ¿Verdad? Tenemos muchas personas de México, un saludo de México, a todos de México, de Colombia y otros países que están acá. Y bueno, tenía una pregunta para Carol ahora, que Carol tiene experiencia con esta infraestructura de nube y sabemos que tal vez cuando trabajamos con nube tenemos que crear algo para ayudar a las empresas a tener más defensas contra este tipo de ataque, y no solo esos. Entonces me gustaría preguntar para Carol, por ejemplo, el tema del papel de la cultura, no sé si es una función o el papel o la cultura de DevSecOps, o sea, la persona que trabaja como un desarrollador, pero voltado a seguridad, y cuál es la ventaja que la persona que es un desarrollador debería ser migrar si hace un movimiento para área de seguridad. ¿Qué piensas tú, Carol, sobre eso? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque es un tema que podríamos quedarnos acá por horas hablando de la cultura de seguridad en la nube, que es el tema que más me encanta porque es con que trabajo hoy. Pero existe un gap entre seguridad y desarrolladores o el equipo de infraestructura, el equipo de nube. La gente de seguridad de un día a otro necesitó aprender de nube y muchos no saben, o de infraestructura, así como la gente de los desarrolladores que hoy son los profesionales más necesarios en ese mundo porque todo es código. Ellos necesitan saber de seguridad y no saben. Pero es así, todo bien, no nacemos sabiendo, pero se necesita tener como una comprensión entre los equipos justamente porque si no desarrolla una aplicación con seguridad, vamos a tener un montón de problemas. Y las aplicaciones están cada vez más migrando hacia la nube, a las nubes. Son aplicaciones que tenemos cada vez menos control porque son súper como escalables de una forma que a veces empieza como un proyecto de una prueba y esta prueba se convierte en un proyecto en producción y esta producción de un día a otro es una aplicación que se factura mucho, millones de dólares, como a veces es una aplicación de e-commerce, que ya que estamos hablando de transacciones de ventas en línea. Entonces, es una infraestructura como las tradicionales. Debemos tener la misma preocupación que teníamos antes con la seguridad y mucho más porque es una forma nueva de hacer negocio, de hacer aplicaciones, de hacer computación. Es una forma que muchos no conocen
y está ahí. Y los criminosos, los criminales, se utilizan de este desconocimiento para crear nuevos ataques. Entonces vemos, por ejemplo, ataques en las cadenas de suministros. Son ataques que antes no escuchábamos. Es muy común hoy. Ataques de infraestructura de Kubernetes. Hace muy poco tiempo no existía infraestructuras Kubernetes. Entonces las empresas no se preocupaban en estructuras Kubernetes. Entonces es importante que las aplicaciones, así, la naturaleza de las aplicaciones de nube que se utilizan de DevOps para su desarrollo, es una infraestructura que es muy complicado poner seguridad después, como hacíamos antes. Son aplicaciones que deben de nacer pensadas ya con seguridad, security by design. Antes de hacer un deploy de esas aplicaciones, ya tener una seguridad. Y cuando hablo de seguridad, no estoy hablando de proyectos millonarios o proyectos muy caros. Estoy hablando de pensar con seguridad. Hay un montón de aplicaciones open source gratis para que las empresas puedan al menos empezar, dar el primer paso en dirección a la seguridad. Entonces, garantizar que una imagen de una aplicación está libre de amenazas ya es un salto gigante de seguridad. Garantizar que las credenciales están bien protegidas o si las contraseñas son contraseñas complejas, ya es otro gran paso en dirección a la seguridad. Entonces, tener los mismos cuidados y tener en cuenta que son aplicaciones cada vez con menos control y que se pueden crecer desde una aplicación chiquita hacia una aplicación gigante con un clic o a veces de forma automatizada, lo que es más peligroso cuando hablamos de seguridad. Y los directores de seguridad deben de conocer de infraestructura y de nube, así como también es responsabilidad de los desarrolladores conocer de seguridad. Bien, muy bien. Es un tema que me gusta muchísimo de hablar de desarrolladores, de desarrollo seguro, y podemos estar muy tiempo hablando acá. Pero me gustaría hacer un cambio de tema porque yo sé que Alberto tiene un libro que habla sobre bitcoins, ¿cierto? Y me gustaba de saber, Alberto, si este específico tema de bitcoin, por ejemplo, si crees que el uso de bitcoins puede haber ayudado al cibercrimen a ganar más espacio en estas fechas festivas. ¿Qué piensas tú sobre eso, el tema de Bitcoin, el blockchain y todo más? Ok, bueno, sin dudas, mucha gente asocia a Bitcoin con una herramienta para cometer ilícitos, que se usa como forma de facilitar cometer ilícitos. No es así, en realidad la concepción es otra. No voy a entrar en detalles sobre el funcionamiento del Bitcoin y demás, pero el Bitcoin en sí lo que posibilitó a los grupos criminales fue una forma de acceder a que el pago por parte de sus víctimas de una forma que hace que sea muy complicado el rastreo a quienes reciben ese pago, es decir, a los cibercriminales. Entonces es algo que es muy apetecible para cometer crímenes y cobrar con eso, mover dinero fruto de crímenes mediante... No, dejemos de lado bitcoins, hablemos de criptomonedas en general para ser más justos. Hay criptomonedas que son más preferidas por los criminales como Monero en lugar de bitcoins por temas de que es más complicado el rastrear. Quiero aclarar que mucha gente tiene el concepto de que los bitcoins no se pueden rastrear, no se puede saber su movimiento. Eso es un mito, es totalmente posible hacer un seguimiento de por dónde van viajando esas criptomonedas. Monero es un altcoin que está diseñado de forma de tener un poco más de
controles que compliquen ese seguimiento de esas criptomonedas, ese algo que tiene un valor que usan los criminales. Pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, no, la respuesta es no. No creo que, que los bitcoins o criptomonedas hayan ayudado a que los cibercrimen hayan ganado más espacio en estas épocas. Son una herramienta que es utilizada en todo momento, pero no, si se utilizan más en estas fechas es simplemente porque hay más crímenes en estas fechas. Es una relación lineal, no es algo que sea que facilite y que aumente de una forma que no sea linealmente relacionada con su uso, ¿no? Bien, una vez más a las personas, si quieres, tenemos un Q&A, puedes colocar tu pregunta si quieres, o si quieres escribirla en el chat, no hay problema. Y entonces solo para lembrar a todos que si quieres puedes hacer preguntas a nuestros invitados aquí. Me gustaría entender un poquito de César sobre OSINT, por ejemplo. ¿Cómo que no sé, pero OSINT puede ayudar las empresas en este tipo de ataque, por ejemplo, o cómo puede traer conocimiento, no sé, ¿qué piensas? Estás el mute. Ahora, me gusta del Zoom porque me salta en toda la pantalla diciendo, estás hablando solo. Y a veces el Teams no te dice nada y estás ahí, te tomas una media hora y no ven qué está pasando. Tanto como empresa, como persona física, como usuario, hay herramientas técnicas de OSINT que te ayudan en la hora de buscar la veracidad de una información. Utilizamos mucho el OSINT, las técnicas, por ejemplo, de type squatting como empresa para poder rastrear, para poder monitorizar o monitorear, como se dice en México, algunos dominios, algunos perfiles de empresas, ¿no? Por ejemplo, Amazon es una empresa que se busca mucho crear el type squatting. Bueno, a los usuarios que no están familiarizados con la técnica, con la expresión, es hacer cambios de palabras, de caracteres de un nombre para que se parezca, ¿no?, con otro. Por ejemplo, Amazon, en vez de registrar Amazon con N al final de navío, se registra con M de Madrid, pero para que así intente engañar a la persona que va a recibir esa solicitud. Y type squatting viene siendo utilizado de manera masiva en las campañas de phishing de la banca, en las campañas de herramientas de pago como PayPal, como Pix, porque es donde la gente muchas veces no cree que va a estar el problema, ¿no? Piensa, bueno, la página está bien, entonces yo voy a pagar por PayPal, y cuando ves no es la versión original. Entonces hay técnicas de OSINT de hacer este rastreo, monitorizar este tipo de cuentas que son creadas, porque esta información de alguna manera es pública, se va registrado dentro de un juiz, y ahí también hago el enlace desde un usuario, de qué manera un usuario, una persona común, que no tiene tanta familiaridad con las técnicas o con herramientas, puede saber si la página es de verdad una página real, ¿no? Un ejemplo es el propio juiz, al buscar una página que está haciendo una promoción, una mega promoción, y si buscamos por juiz es la base de datos que tiene registrado todos los dominios, las personas que se registran. Hoy, por temas de privacidad en Europa y en Estados Unidos, se sale como bloqueado por privacidad el nombre de la persona o de la empresa que está registrando el dominio, pero la fecha de creación de ese dominio es pública. Y una vez siendo pública esta fecha, podemos saber si una página es de promoción y fue creada nada más a dos meses antes de empezar las campañas, por ejemplo, de la Black Friday,
algo tiene que sonar una alarma diciendo como una empresa desconocida, pero está diciendo que han vendido tantos miles de productos, tiene tantos reviews, pero por el juiz vemos que ha sido creado hace un mes. Entonces, cosas como esta, a través de OSINT es posible sacar desde un usuario de una manera normal, es posible sacar. Ahora, por ejemplo, en España, Portugal también, hay multas, incluso las páginas que no están cumpliendo la GDPR, que no están adecuadas ahí con su apartado de políticas de cookies, su apartado de las preferencias y todos los otros detalles que se utilizan la información del usuario dentro de la página. Y eso nos obliga, digo a mí también, porque también tengo algunas páginas de ventas, nos obliga a poner nuestros datos como empresa, garantizando que vamos a proteger la información del usuario que va a entrar y que va a comprar, pero tenemos que exponer nuestra información de manera pública. Cualquier página que entra en Europa y en España que trabaja con ventas, en la política de privacidad de la página tiene que estar el nombre de la persona que gestiona los datos de esta empresa y el registro, el documento fiscal, ¿no? En este caso el NIF o el DNI de esta persona. Eso te da también una garantía, una verificación de que es una página como mínimo más trabajada. Pero siempre hay que desconfiar, principalmente de las ofertas maravillosas que se hay, ¿no? Hay una expresión en portugués que se dice que cuando a esmola é demais, o santo desconfía, y había, creo, una adaptación al castellano que era como si la limosna es demasiado, algo parecido, pero va en ese mismo sentido, de que es normal a lo mejor encontrar una promoción de un 40-50% de una tele, por ejemplo, pero encontrar la misma tele que ayer, antes de empezar la campaña de Black Friday, te costaba 2.000 euros y ahora pasa a costar 200, algo está muy raro. Sí, sí, es verdad. Bueno, hablamos sobre muchísimos temas acá, y me gustaba porque el tema de phishing es una puerta de entrada para los atacantes, los criminosos. Me gustaba de entender de todos, ¿qué vos pensás sobre el tema de Zero Trust, por ejemplo, de aplicar esta cultura o intentar implementar este tipo de cultura dentro de las organizaciones, por ejemplo? Creo que no vamos a tener tiempo para más preguntas, pero me gustaba de entender un poco más sobre este tema, porque tenemos, una vez más, perfiles diferentes. Acá tenemos de Uruguay, y no solo Uruguay, una vez más, Alberto tiene una experiencia con Estados Unidos, César de Europa, Carol también tiene Brasil, Latinoamérica, y también tiene contacto con muchas empresas de Estados Unidos y Europa también. O sea, me gustaba de entender un poco más sobre el tema de Zero Trust, si es posible usar este concepto o cultura para ayudar a las empresas a así defender más, o se proteger. Bueno, yo veo que, claro, hay un montón de estrategias de seguridad de cada vez restringir más el acceso a los datos, a las informaciones, y hay un dicho que es que la usabilidad es inversa o proporcionalmente inversa a la usabilidad. Entonces, la estrategia depende de cada empresa. A veces nosotros que trabajamos con seguridad, somos proveedores de seguridad, nos quejamos que las empresas no invierten en seguridad, pero a veces es muy costoso para una empresa invertir en seguridad o tener una estrategia muy restrictiva si eso no tiene nada que ver con sus números de ventas o con su estrategia de negocio. Entonces, no existe una estrategia que sirve para todas las empresas. Hay empresas que la estrategia de decir otras no va a servir, pero siempre buscar un equilibrio de costos, de inversión. Y si no tengo cómo invertir,
tener al menos la mentalidad, porque a veces no es una estrategia de infraestructura, no es una estrategia en los empleados de una empresa, una estrategia cultural en la cabeza de los consumidores. Es un trabajo que vemos que a veces empresas de tarjetas de crédito hacen con sus clientes o los bancos hacen con sus clientes para garantizar una cultura de seguridad. Entonces, Zero Trust es una estrategia buenísima que funciona. A veces cuesta mucha plata, mucha inversión, pero necesitamos cambiar también la mentalidad de la gente relacionada a seguridad digital. ¿Qué piensas tú, Alberto, sobre eso? No, muy bueno el aporte de Carolina, o sea, no se puede ser tan... Yo sé que es difícil hablar después de Carolina, yo sé. No, Deja todo muy completo. no me gusta ser extremista y decir tal solución es la solución mágica para todo, como dice ella. Depende del contexto de la empresa, depende de muchísimas variables, no hay la solución perfecta para nada. Eh, eh, Mencionabas antes, Jesser, que está certificado en la ISO 27001. Bueno, yo también, o sea, pienso que el marco de referencia, la norma ISO 27001, es un muy buen punto de partida para una organización para comenzar a gestionar la seguridad de forma integral, transversal a toda la empresa, verificando la seguridad en lo que va a procesos de recursos humanos, a la hora de contratar personal, eh, contrataciones a terceros, comunicaciones y demás, o sea, abarcando todas las aristas de la seguridad mediante ese modelo, me parece que es algo muy, muy útil y que puede aplicar a muchas empresas. No se tienen que certificar, simplemente pueden ser conformes a la norma, tenerlas como referencia. eh, y nada, Zero Trust, sí, es algo que funciona, no lo podemos negar. Eh, También es interesante, yo tengo un poco de experiencia en blockchain y el concepto del funcionamiento de blockchain es basado en la desconfianza, o sea, es más redituable, es decir, mm, invertir en generar recursos minando, por ejemplo, en criptomonedas, que intentar hacer que el sistema falle. Es más costoso que falle que hacer que funcione. Zero Trust, básicamente, no confiemos en nada, neguemos el acceso a todo hasta que confirmemos que realmente eso que está dentro del perímetro o que quiera acceder a nuestra organización realmente tiene el permiso para hacerlo. Eh, Lleva tiempo, es complicado. A muchas empresas les puede servir de repente como requerimientos para trabajar o vender sus servicios a otras empresas, se les puede exigir eso. Depende del contexto de la empresa, no hay una respuesta que valga para todos los casos. De total acuerdo con los dos. Y además tenemos que llevar en cuenta que hay empresas de empresas y tamaños de empresas. Hoy algo que echo de menos de Brasil es la capacidad del emprendedorismo de la persona que tiene una empresa pequeña, ser capaz de organizar y tener todo muy bien montado y ser capaz de ofrecer un buen servicio, ¿no? Siendo muchas veces 2, 3, 5 profesionales. Y son muchas veces este tipo de perfil de usuario de empresa que no tiene la calidad, no tiene la capacidad financiera de tener soluciones de alto coste, por más que hay soluciones open source, sí, pero luego hay una inversión en estructura y también son las típicas empresas que se sufre un ataque de ransom, por ejemplo, que se sufren otro tipo de ataque, son capaces de perder la empresa, de cerrar las operaciones, ¿no? Por el tamaño que es. Entonces, hay que encontrar soluciones para todos los tipos de empresas. El tiempo que estoy en el mercado, echo de menos
soluciones para pequeñas y medianas empresas. Ahora se empieza a surgir una u otra más, esto con las soluciones, por ejemplo, como as a service, ¿no? El SOC as a service, las soluciones as a service, que a lo mejor democratiza esto a pequeños emprendedores, pero aún así falta a lo mejor inversión por parte de las plataformas de gobierno, o una inversión por parte, un interés por parte de inversores que apoyan startups, que apoyan empresas pequeñas que van a lanzar soluciones a un micro, porque estas personas también son víctimas y también necesitan empezar y empezar trabajando bien, ¿no? Entonces, cuando vemos grandes empresas, como ha pasado hace poco en Brasil, grandes empresas del área de, bueno, del retail, del área de la alimentación o de plataformas, de pasarelas de pago, sufriendo ataques, imaginamos la cantidad de tecnología, de gente, el equipo de ciberseguridad, analistas, consultores que están ahí, ¿no? Y luego nos toca a tener empresas que no tienen ese perfil, tienen que tercerizar. Entonces hay que llevar eso en cuenta también. ¿Verdad? Bueno, creo yo que podemos quedar aquí como que por horas hablando, pero me gustaría decir muchísimo obrigado a todos que están acá con nosotros, a los invitados, Carol, Alberto, César y todos que están acá. Nos escuchando en vivo, gustaría decir que este webinar está siendo grabado y vamos a disponibilizar el dentro del YouTube de Seña Segura. Y me gustaría de abrir para consideraciones finales, algún mensaje que nuestros invitados tienes, o una vez más por parte de mí, de Seña Segura, muchísimo obrigado por estar aquí. Entonces, consideraciones finales, Carol, Alberto, César, por favor. Gracias por todos que participaron con nosotros, gracias a los que están aquí, que compartí espacio, Alberto, César, Felipe, fue un placer. Y si yo puedo pedir a todos que en estos días de Black Friday, también de las compras de Navidad, mucha atención. No hay milagros, como nos comentó mi compañero César. Si hay algo con una rebaja así increíble, a veces no es una rebaja, es un phishing o algo como una trampa. Entonces, cuidado. Chequear todo, si hay el candado, si la dirección está bien hecha, cuidado con las tarjetas y, si posible, utilizar las tarjetas temporales de un número de uso único. Esto es un tip, si me permiten compartir. Gracias. Gracias, Carol. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado acá con Carolina, con César, con Filippi. La educación es la base de todo. Hoy estamos, como mencionábamos antes, en un mundo donde la bancarización y el movimiento electrónico de dinero está establecido, y hay mucha gente de diferentes rangos etarios que se vio obligada a empezar a utilizar estos medios electrónicos de pago sin haber sido de repente enseñadas o capacitadas en el tema. Y bueno, hay que educar a ese grupo de gente que son las más vulnerables, y son los más vulnerables son las más apetecibles víctimas de los criminales. Hay que educar, eduquemos, es algo que me parece que es nuestra responsabilidad como profesionales en esta área. Eduquemos a quienes lo necesitan, démosle las herramientas que les ayuden a estar un poco más seguros. Gracias. Gracias, Felipe, Carolina, Alberto, fue un gusto, fue un placer estar aquí. Y para finalizar, lo que comentaban los compañeros, exactamente esto. Hay siempre que desconfiar. Y lo que comenta Alberto me parece muy, muy fuerte, muy importante, ¿no? Porque hay un perfil muy en vista de los atacantes, que son personas con un conocimiento más reducido a nivel de ciberseguridad, personas mayores, que hoy estas personas estaban fuera del mercado digital y ahora pasan a tener
obligatoriamente son forzados a tener cuentas digitales, son obligatoriamente tener aplicaciones en sus móviles para hacer cualquier tipo de transacción. Entonces hay que educar a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos de que la importancia de desconfiar de las cosas y proteger, porque es un público, es sin duda uno de los mayores eslabón de esta cadena, ¿no? Porque a nosotros a veces pillamos y paramos en medio del proceso, muchas veces, no voy a negar, a veces hay unos phishings muy bien trabajados, que llego a hacer el clic, luego veo la página e intento estudiar la página y veo, bueno, de aquí no paso, ¿no? Pero muchas veces estas personas creen que no pasa nada de estar compartiendo la contraseña, de estar pasando estos datos sin saber lo que siempre me pregunto en las charlas, pero ¿quién se puede, por qué la gente se va a interesar por mis datos? ¿Por qué la gente se va a interesar por mi información? La gente se interesa por tus datos. Yo utilizo un ejemplo de una alumna que tuvo sus datos robados y empezaron a abrir cuentas para mover dinero del tráfico y tuvo que estar como 4 años en los tribunales defendiendo que estas cuentas no eran suyas, eran su nombre, su documento, sus fotos de identidad han sido robados y ella tenía que justificar que no era ella, que ella tenía que buscar un alibi para justificar dónde estaba. Entonces siempre digo, esto es el coste de no se preocupar con nuestros datos, ¿no? Entonces, de ahí mucho cuidado, mucha suerte y estamos dispuestos a todo el equipo de Seña Segura para otras sesiones que va a ser un placer también compartir con vosotros. Bien, muchas gracias a todos y cerramos así con la frase de César: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinario. Un abrazo a todos. Saludos. Hasta luego. Adiós.